Ole. Hola. Voy a ver aquí un momento. Voy a hacer una cosita. Voy a hacer una cosita bonita. A ver si se me escucha bien. Viendo. Hola, hola. Hola, hola. Sí, se me escucha bien, creo. Voy a compartir el enlace y ya está. Para que quiera entrar, pues lo tiene. Voy a bajar el brillo de esto y ya está. Aquí se queda. Pues mete ya Rising. A por ello. Ah, pues bien, está en inglés. No pasa nada, lo pongo en español. Yes, please. Vale. Voy a apartar esto ahí. Pues empiezo. Buena, Ethan. ¿Y los espectadores? Historia. ¿Y quién era? Ah, vale, dos espectadores supongo que seré yo. Y otro más que habría y ya está. Lo malo es que no puedo verlo de aquí. Una putada, pero bueno. Vámonos al juego, ¿no? Y a ponerlo... normal. ¿O el tutorial? Nah. Soy yo vení de todo, ¿no? Está bien. La música y todo, mi voz. ¿Qué tal? Está todo bien, ¿no? Se escucha bien, vale. Perfecto, vamos para adelante. Te va a gustar este juego, ¿eh? Bueno, no sé si te va a gustar, pero a mí pues, me gusta. Este juego me gusta. Este yo he jugado y está chulo. También creo que tengo puesto los subtítulos, así que no pasa nada. 3 years. We've come so far in just 3 short years. The sign of a strong leader, sir. No. The will of a strong people. And one very able advisor. Thank you, sir. Your team deserves credit as well, Mr. Lightning Bolt. Señor Relámpago. Doing our job, Mr. Prime Minister. I must admit, I once thought of groups like yours as opportunists, enablers of war. But you've trained our new army well. Order has returned sooner than expected. Perhaps I was wrong about these private military companies. We prefer private security providers, sir. Most of Maverick's contracts do focus on security. Yes, well, the security can mean many things. Mucha security. There's a saying I like. One sword keeps another in the sheath. Sometimes the threat of violence alone is a deterrent. Sometimes by taking a life, others can be preserved.
It's the code the samurai lived by. Claro. A soldier and a philosopher. You are full of surprises, Mr. Lightning Bolt. I could say the same about you, Mr. Prime Minister. Han frenado. What is happening? Someone's blocking the lead vehicle. Hold on. Clear the road! This is official state business! Madre. Ese sí que es samurái. Ese sí que es samurái. Mira eso. I said clear the road! We're authorized to use force if you do! Que viene paliza. Lo que no es paliza. Toma por culo. Leopard 1, U-turn. Turning back. Who was that? A cyborg. One of our competitors? Courtney, what is happening? We got hit, sir. A cyborg. Who's? Madre mía. Exif comes up unaffiliated. I'll notify all checkpoints. Get on money out of there. Yes, sir. Madre, esto está lío, ¿sabes? We are going to die. Stay calm. Madre mía. He's got friends on our 12. Ryder, I'm on it. Guard the Prime Minister. Me toca. Todo épico. Super japonés todo. Chun chun. Madre. Muy normal todo, ¿eh? Let's get this over with. Ala. A por ello. take out those hostiles. Right. You'll need to choose between light and heavy strikes to match the situation. Take self-repair units from your foes to replenish your own supply. Pim, 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 pim. Right. The limo is in trouble. Puedes cortar todo, Get back literalmente. there, ASAP. I'll add the limo to your solid down radar. Venga, va, ven, vení, macho. Vale. Opa. Right. It's on the other side of that barricade. Mierda, me ha dado eso. Sin problema. Cago en... Oh. Bueno. Ni tan mal. Ni tan mal.
son gemelos, Ya verás qué risa. Puto Metal Gear Rey, loco. Adiós, bracito. Y todos generan. Madre. Adiós. Programa de ejecución. La protege ahí, ¿no? No se ha muerto. Tiene un programa que no... le protege. Las nanomáquinas. So you're Jack. What do you want with the Prime Minister? I want him dead. Nothing personal, of course. Africa's just getting a bit too peaceful. What? Business ain't been the same since they shut down SOP. A clean break from the war economy. Huh. Well, some of us like that economy. How's an honest warmonger supposed to make a living? This is your answer? La voz ahí super... Don't do it! Don't worry now. I won't. Not while he's still useful. So long. Venga, tío. Un saludo. Hala. Mira cómo te inflamando tú. What? Se viene paliza. They have a metal gear? Gear? Ryder, take out that UMG and get after it. Uy. Qué guacho. Use your laser gun to deflect those shots. Catch that missile before it blows. Venga, mala suerte tú. Use blade mode to damage its armor. Oh, pa, 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 pa. Cago en... Está reventando, They swapped out the hydraulic cutter for a plasma cannon. Vamos ahí. Pa, 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 pa. Hay que parar un poco la mierda, pero bueno. Joder. Qué guacho, vení. ¿Cómo lo he parado, chaval? Use the ninja run to dodge Vamos, 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 vamos. Te reviento, cabrón. Ahí te va. Now, Ryder, bring it down. Venga, a por él. Madre mía. Mira que le va a caer. Atento, 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 que viene. Que viene, que viene, que viene, que viene. Stop that blade. ¡Vamos! Madre mía. La flipada, ¿sabes?
Ven aquí. ¡Bomba! Toma por culo. No me saca buena posición aparte, no he hecho nada. Very good. But do not rest easy just yet, huh? Ah, pues mira, no es mejor. Bien, 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 bien. He's on the other side of that collapsed building. Go. Va bien el directo y tal, ¿no? No hay problema de conexión o algo. Que puede ser que vaya un poco mal. Es que no sé si va. Va perfecto. Vale. Es que para que no sé si va a pasar el problema otra vez de que se divide el vídeo en dos, ¿sabes? En directo. There. Get him. Vamos por él. Use your ninja ram to move over obstacles automatically. Sí. Voy corriendo para los obstáculos automáticamente. Do not let him out of your sight. You must catch him. Pim, 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 pim. Salta, salta, salta. Joder, sigo. That damn cheat. It still works? Sí. Pero salta, cabrón. No me ha saltado, Le he dado a saltar y me ha saltado mierda. Vení, guacho. Pim, 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 pim. Opa. La cara del pulpo, cabrón. Opa. Use blade mode to take down those heavy missiles. Pim, 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 pim. A mí no me das, cabrón. Ahí está. Perfecto. Dale, 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 dale. Oh, Finish that bastard off. vamos a por él. Pium, por dos misiles, ¿sabes? Vamos, 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 vamos. ¡Pum! Para tu casa. Ah, pues no. Que comía el cabrón. Mírame, hombre. No me escucho nada, tío. A la verga que me mandó. A por él. La cámara, tú. Vamos, vamos, vamos. Uf, casi me caigo. ¡Uy! Vamos. Por la mitad. Ahora sí. ¡Pum! Particionado. Una muerte. Bien, está bien la verdad. Todos sonríen en una cara, vamos. Hasta luego. Carajo. Derrapando. Corre, güey. Llegué. De milagro, no te digo.
Ah, por ello. Headed for the front of the train. After him. Sí. Raiden, an unidentified field rotor is headed your way. Keep an eye out for it. Pium, 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 pium. Fuera, 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 fuera. Objetivo. Prime Minister. Ya la has jodido un poco, ¿eh? Too little too late, hero. I won't be needing my little shield here any longer. Hostia, chaval. Oye. Un pollito ahí. What about all the good things war has done for us? Why don't we ever hear speeches about that? Jobs, technology, a common purpose? Seguro, vamos. Raiden, forget me. Stop him. You ain't listening. Es que está jodidísimo. Madre de ahora. Mind if I got in? All we're saying. Give war a chance! Adiós el primer ministro. No. Hasta luego. Él no tiene nada máquina, ¿sabes? Sí, estáis manchando entre los años. Pues vale. He's all yours, Sam! Let's go. Pues venga. A ver qué tal. Now, don't be shy. Ah, hostia. Vamos, cabrón. Mightier than the pen after all. Coño. Self-taught. And not half bad. Still. Joder. Pum. No te voy a copyright, ¿no? Creo que no. No quedarte tonto. ¿Para qué vas con tacones? No quedarte tonto. No será. Hombre, para... Porque agarra mejor, yo que sé. Porque es la moda, ¿sabes? Ir con tacones. Madre mía, me está dejando en la mierda. Mierda. Me dio. Now I see. You deny your weapon its purpose. Uy, ahí me ha pillado. Ah, tengo por culo. It yearns to bathe in the blood of your enemies, but you hold it back. No. No. My sword is a tool of justice. Ala. Madre mía. El puto fan. Ah, toma por culo, brazo. Nada. Ya me quedo manco.
Otra vez. Qué rico, ahí chorreando y Are you tal. all right? Venga, You're almost clear of the tunnel. Just hang on. ven aquí, tonto. Ven aquí, tonto. Gotta try hard on that. Eh, Do you want to practice first? no. Cabrón. You're no match for me. Ay, Gotta try hard on that. ay. Ay. Did you want to practice first? Sí, toma. Mierda. No te aguantar. This is what happens when you bring a tool to a sword fight. It's over. La luz. Me va a salvar. Lucky devil. Un poquito. Sí, yo ahí no sé ni cómo no sigo vivo. Estoy ahí desangrándome media puta olla. Medio puto año. Venga. Hasta luego. Ay, como que la mano. Pi, 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 pi. Down you go! Tiene bengala, seguro. Flash! Un momentito. Me ha jodido un poco, ¿no? Estaba viendo una cosa. Está grabando, ¿no? Que creo que le he quitado. ¿O no? Nah, está bien. Vale, perfecto. Pues bueno, me han jodido muchísimo. ¿Cuánto rango hemos sacado? Easy. 12 muertes, perfecto. 5000 puntos. Bueno, está bien hasta aquí el episodio de hoy, te imaginas. Corta y directo ya. Me he hartado. 2 espectadores. La mía como tiembla el mando, de verdad. No sé si se escucha, tiembla el mando o no veo. How is it, Ryder? So far, so good. I've Está got ahora a bien. clean visual. A direct feed to your optic now. Yes, I should hope so, huh? El juego más recto. How does it feel? To fly like a bird? Like a bird strapped to a remote control rocket. Sí, un poquito. We will get you in safely, Tovarich. Just relax and enjoy the ride. Right. Can you hear me, Raiko? Sí. Doctor. Remember the 2 procedures to maintain your new body. 1. Seizing nano repair units from your foes. And 2. Absorbing their electrolytes. I got it. Okay. Yes, enemy cyborgs should provide plenty of MCFC electrolytes once you slice them open and extract their fluids. They're terrorists. I was planning on that anyway. And their left hands, if you please. Mano izquierda. Excuse me? Their combat data stored on holographic memory, typically located in the left hand. That data is very Vale. valuable. I am authorized to offer you upgrades and services in exchange for it. Vale. How generous. Qué generoso. Lieber Kapitalismus. Had the war come down a few years earlier, I would have a Nobel Prize on my shelf. There, I see land. Tierra. Otra vez con el mierda. No activity at the airbase. Looks like we don't need to worry about interceptors. Great. Then we have time for a quick briefing. I know you miss me, Kev, but I've been all over the materials.
That's what you said before Montenegro. Look, just humor me, buddy. Objectives, of course, are enter Abkhazia, neutralize the terrorists, and restore the rightful government, or what's Fácil. left of it anyway. The Fácil. president and most of the cabinet have been killed, and a military junta's been established. The terrorists brainjacked all the high-ranking officers, and their cyborgs scattered the rank and file. The few leaders who have survived have no way of openly opposing the new regime. That's why they called us. Pobre. Andrei Dolzaev, leader of the occupation forces, an Andrei. extremist linked to both the St. Petersburg massacre of 2015 and last year's terror spree in Georgia. And his arms supplier, none other than Desperado Enforcement, LLC. Desperado. Money's killers. If we don't stop them here, they could destabilize the entire region. But our more Espérate, el immediate puto problem ratón de los huevos. is Ay. Jetstream Sam. Jetstream Sam. I believe you've met. Sí, un poquito. Me cortó un brazo. The only Y el problem ojo. I see is that nickname. I've got my enhancements this time. He won't be an issue. He may not even be in country. But keep an eye out just in... Oh. Sorry. Hombre, ojo tengo, pero... Insertion. Me han implantado uno nuevo. A llegar. Vamos a volar. Opa. Jesús. Mira ese traje, papá. Mira qué bonito. Así que va guay. Se para el tiempo, ¿sabes? De lo guay que es. De lo guay que es, se para el tiempo. Ah, vale, pues sí, se me ha quedado, se me ha cortado un ojo. Pero no me ha puesto otro ojo, o sea, tiene tanta tecnología, pero no me ponéis para otro ojo, cabrones. O sea, qué vagueza es esa. Ryder, you landed safely, da? First, head inland. The waypoint is marked on your Soliton radar. Contact us on Codec if you have questions. Tengo cuestiones, a ver, quiero preguntar. Al doctor. Raiden, shall we review the capabilities of your new Sí, body? por favor. Copy that. Go ahead, Doc. As we discussed, you've been outfitted with two revolutionary new abilities. Fuel electrolyte absorption and self-repair from C's nanopaste. Precisely. First, electrolyte absorption. This is simplicity itself. As your HF blade is linked directly to your fuel cells, simply cut into any source of electrolytes. Say, a hostile cyborg made up of CNT muscle fiber. And your fuel cells will recharge on their own. Rather elegant, wouldn't you say? Pues sí, la I verdad. would indeed. It's been great so far. But the repair process is a bit more involved. A bit more messy, you might say. Most military cyborg models store a cache of biotic self-repair nanopaste in their Bajo lower del abdomen. abdomen. So I need to slice them open and use Zandatsu to extract it. Cut and Sí. take, in other words. Correct. Once extracted, you need only to crush this unit in your hand to absorb the repairing agent inside. Keep in mind, it is extremely delicate. If the unit should hit the ground, some paste will surely leak out. It will still repair your body, but less so than if you can retrieve it directly before your foe falls over. Basically, Vale. harvest their organs before their body can even hit the ground. Rather gruesome, I realize. But then you Americans enjoy a bit of gore, don't you? I may be a citizen, but I've never really thought of myself as American. Oh? Well, yes, I suppose I could understand that given your history. Sí. But what then? Surely you don't identify as a Liberian. I don't identify with anyone. No nation, no ethnic group. I'm my own man. Anyway, I seem to Solamente recall eso digo. those gory torture porn movies were pretty popular in Germany, too. Referencia. Indeed, indeed. These splatter films are big in Germany, Russia, Japan, everywhere. Well. Well, everywhere except regions afflicted by actual warfare. It all has to do with taming our fears, you know? Huh? The desire to feel fear, to taste death, but from a safe distance. These films allow the viewer to delude themselves into thinking they have overcome their fears. This... Okay, okay, Doc. I got the Ahorita aquí- gist. Let's save the full psych lecture for some other time, though, huh? Sí, por favor. Quiero partir gente a la mitad. Espérate. Iba a decir que de Metal Gear 5, pero no sé si este... Creo que este juego no salió... Salió antes.
Me meto yo así 5. Porque luego meten a este personaje en el 5. Pum, pam, pum, pam, pum, pam, pum. Quita, coño. No se corta. Ah, mira, mato. Mira, popa. Aquí va, el cabrón. Bueno. Vamos para arriba. Ah, vale, que le he cortado. No puedo subir. ¿Por aquí? Sí, por aquí no se puede. Carrega ninja. A ver si puedo ir lento. Ahí. Todo épico. Holy. ¿Cómo te van a partir? The bastards are using stealth cable to ambush you. Nice try, but it won't do any good against a state-of-the-art cyborg like you, eh? To parry incoming hits, throw out your own barrage of light attacks while your foe is on the offensive. Opa. ¿Me tiran a gana? Me tiran a gana. Parry at just the right moment to deflect an attack and expose your enemy to counterattack. Pum. Un brazo izquierdo de 100 puntos. A ver si me gana ahí puntillo. Bueno, ¿ya está? Perfecto. Hala. Conseguido. Como molo. Esta es para nueva, ¿no? Sí, yo creo que sí es nueva. O la misma. Creo que no. Had your fill? With this body, I could take these guys with no eyes. Intel wasn't exaggerating on the cyborg count. Sí. Well, you know how fast the tech's been spreading these last few years. That CNT muscle fiber packs the power of a jackhammer into every limb. What enterprising soldier of fortune could resist? And cyborgs are still human. Real thinking people. Way less risk of collateral damage than your typical UAV strike. And don't forget the PR angle. Nations start playing Frankenstein with their troops, and the public goes nuts. PMCs, on the other hand, are off the ethical radar. Yeah. They still don't even count PMCs in official death tolls. With SOB out of the picture, private militaries needed a new edge on the market. We got it. In a way, cyborgs are just SOP troops by another name. Only all muscled up and less predictable. It makes you wonder, where'd Desperado find these guys? I'm not complaining. They're like walking vending machines. Right. Vending machines full of blood. Sangre, fluido. Like I said, they're still people. People who terrorize and take innocent lives for money. They sowed their fate when they took this job. Entonces ponen alemán, I'm pues sí. just the Reaper. Damn. It's a bit cold, Raiden. Even for you. Anyway, his school. Let's get to work. Time to increase the peace. Pues venga. Right. Ah, por ello. Vale, puedo llamar a alguien. How we doing, Courtney? You're looking good on our end. GPS and audio-visual feed coming in fine. Energy consumption? Check. Damage levels? Check. Blood pressure, brain waves, blood sugar? Check, check, check. All this monitoring equipment, I got a better view than if I was standing right next to you. Anyway, I'll be saving all your data automatically anytime something important happens in the field. But contact me anytime you want a manual save. Copy that. Good to hear that hasn't changed with this new body. Yep, the basic system's exactly the same. So, did you want to save? No. Roger that. Let me know if you change your mind. Copy. I'm glad to hear you're okay after Africa. That ambush was no joke. Tell me about it. 3 armored vehicles should have been plenty for that job. And it would have been against any typical guerrilla force. I keep asking myself, where would an anti-Imani faction get the cash to hire cyborgs? It just doesn't add up. Maybe there's some intel I missed. A lead I should have followed up on. Maybe if I reacted faster, coordinated better. I don't know. You can't think that way, Courtney. Not in this business. You did everything you could. Put it behind you and move on. You're right. Thanks. Vale. Se echa la culpa por no haber sido ahí mejor, no sé. Vamos a ver. We are clear on the rules of engagement, yes? Clear enough. I can use deadly force against any hostile elements. Hostile cyborgs, I can strike first. Basically, yes.
The actual rules of engagement is more specific. A long list of no's. But you have the idea. You want to recap the highlights for me? No weapons prohibited by international treaty. No use of force against non-combatants. Vale. Especially officials or anyone with political power who may be needed for negotiations. Vale. No use of force against any unarmed hostile seeking to surrender. And no use of force against any non-cyborg combatants without prior verbal warning. And that includes Dolzaev? Duh, but this should not be a problem. Any non-cyborg is little threat to you, Dolzaev included. Besides, we have no signs of any non-cyborg hostiles anywhere in the area. Not even one. We think Dolzaev is working alone with Desperado here. In any case, that is the ROE. Otherwise, deadly force is authorized only in clear case of self-defense. So basically, civilians off limits, human hostiles verbal warning, hostile cyborgs, anything goes. Yes, this is a conventional warfare scenario, so the rules are based on the Hague Convention. Yeah, sounds pretty standard. Still good to list out all the no-nos before things get too hairy. ROEs that only specify who you can engage require too much judgment. They make it harder to remain focused on battle. Duh. This is why most militaries' ROEs list negatives, not positives. The few that take the other approach, I pity their soldiers the questions they face. Oh, and for our purposes, UGs are considered the same as hostile cyborgs. Copy that. We have no rules about property damage, but keep it minimal, yes? It just makes us look bad. Anything standing in your way, trees, streetlights, this is fine. But there's no reason to damage civilian homes, or to go snooping around in them. Goes without saying. Pues ya está. Sin daño han mandado una S. Vale, perfecto, puedo continuar. El tutorial de centro ahora accesible también. El semáforo, por ejemplo, bueno, esto puesto le puedo cortar perfectamente. Árboles de todo, le puedo cortar. Que no puedo matar civiles, o sea, obviamente. O gente que sea hostil, no sé qué. Se las puedo atacar a no ser que las avise. O sea, tengo que avisarlo primero y luego voy a atacar. Los cyborgs ya puedo hacer lo que quiera con ellos. Está 100% legit. Básicamente. Raiden, this is Boris. Give me your status. Looks clear. No one in sight. Good. Let's recap the route you will take. As I said, the enemy's HQ is in the refinery along the coastline. Dolzaev has been spotted there using satellite photography. Also on site, Mistral, a Desperado captain. So I go through the city, cross the bridge into the old town, then head down to the rear of the refinery. Still, I think they anticipate us. They will probably have a grand reception awaiting you at the old city. Do not let your guard down. Ok. Vamos a abrir esto. Suba. Me da eso. Que me cura. Creo que me curaba. Sí. Vamos a ir por ahí. Vamos a investigar porque aquí hay cosas para ver y hacer. Cosas escondidas. A ver si puedo romper eso. Bueno, lo puedo romper, pero he dicho que nada de romper dentro de las casas ajenas. O la mansión en este caso. O lo que sea esto. Bueno, vamos por aquí. Hostiles in the lower corridor, I see. Try to flank them or approach from behind. Ok. Uy, mira. ¡Pumba! Y ya, ya. Excellent, Raiden. Gracias, gracias. Respecto a esto no pasa. Ay, pero podía subir, haber subido. Había una cosa ahí arriba. Bueno, me la suda. Para aquí ya. Ya hay gente aquí. Bueno, para ver el modo. Take that main thoroughfare. You can use augment mode to see where the enemy is located. Your body analyzes radar and IR data to construct your AR display. Some civilians are still in the city. That is not good. Not good. Vale. Tengo que ir. Esto es complicado porque tengo que hacerlo como medio en sigilo. Bueno, hacerlo en sigilo para que no lo maten. Y no me puedo ni agachar, ¿sabes? Esto es.
Return to your designated route, Raiden. Check the coordinates on your Soliton radar. ¿Cómo? Ya no puedo volver porque me pillan. What are you doing here? This area is off limits. What? No, I'm not doing anything. Can we just kill him? It'll be easier. Supposed to have driven them all away already. So, self-defense, right? Easy. No, please, I have family. No, lo han matado. Cago en... ¿Cómo puedo volver al punto de control? Espérate, reiniciar. Mira, así. Hay que intentar salvarle. Que si le he quedado porque me he caído. Y siempre me equivoco le doy al zar cuando voy arriba. Vale, tiene que haber seguro que una bomba o algo. ¿Me da una granada? No veo una granada. Granada. Sí, pero no la voy a poner ahí al lado, ¿sabes? Si la tiro a él le matan. Uy. Vale, ahora sí. Si le mato seguro que me ven. Voy a intentar probarlo, pero... Tranquilamente. No hay problema. Te da la vuelta. Pillo esto. La cabeza. La voy por aquí. What are you doing here? This area is off limits. What? Le pillo aquí. Le hago esto. Pim pam. Bomba. No va a matar al compadre, ¿no? Ahí está. Le pillé. Y salvado. You are safe now. Ya estaría. He's scared to death, Raiden. Let him know he is safe. Sí, yo lo sé. Yo lo aviso. Thank you. I will not forget this. Perfecto. Salvadiño. No problem. Se hace un poco el camino y ya está. Así se salva la peña. ¿Puedo ir por ahí o qué? No. Vale. Y por aquí tampoco. Si le vengo a esa gente una granada, ¿qué tal? ¿Cómo le entra? Claro, no tengo... ¿Cómo se usa la mierda esta? Ah, vale. No tenemos personal. Claro, es que ahí no... Pero es que no va. Bueno, estaba preparado. Ahí, para que me pillase. Da igual. A ver qué tal. Corre. Toma. ¡Qué perra! Ya, toma. Toma. Te pillé. Joder, con la puta granadita. Mierda. Cago en... No se libera, tío. Qué puta casa. No pasa nada. ¡Dámelo! Ahí está. Que no me lo daba. Toma. Pumba. Que se llena. Vaya tarea. Una A, vete a la mierda, loco. Me da una A de Very good, mierda. Raiden. Now, keep heading for refinery.
Qué miseria me han dado. Eso tenía que ser una S. Lo he hecho perfecto. No, a ver, no perfecto, pero... Joder. Me han dado poco, ¿sabes? De hecho, ahí maravillosamente. Puta ratón. Bueno, ratón no, mando. A todo está. Vale. Tengo que hacer eso bien. Ahí lo ven los otros. ¿Puede ir por ahí? Vale, no me acuerdo una idea. Y otro. Lanzamisiles. Dame eso. Córrele, güey. Que no me ha pillado. ¿Quién ha sido ese? No, vale. No, pero me pilla ese. Vale. Ay, aquí no me pilla. Aquí no me visiona. Perfecto. Vale, podría portarle bien. Ahí. ¡Pum! Para ti. Aunque ya no pasa nada, pero... Ya. Vale. Vení, guacho, vení. ¿Quién eres tú? Venga. No, ven ahí. Venga, hombre, si no le avisa. Y sale el dice ya ahí rojo. Venga, perro. Ven para acá. Vale. Tu casa. Pum. Ya más eso. Vamos a salir un poquito más, pero bueno, está bien. Roger, wait. We're picking up a wireless transmission near your position. Sí, estoy viendo el frente. From the frequency, most likely an enemy data terminal. Check it out. We may be able to salvage some intel. Pues a ver. Misión VR001. Una misión VR arreglada. Puede acceder a la misión investigando back. Vale. Algún día lo haré. A ver, por aquí hay algo interesante. No. O sea, correr como un ninja. Fiau. Greetings, cyborg. Show yourself. Muy tricíbulo. Fiau. Me afeitó. Está cortando todo un poco. Cuidado con los materiales, por Dios, ya nos han dicho que hay que tener cuidado con los materiales, por favor. Pues nada. Hala, cae de pie. ¿Qué bicho? ¿Qué puto bicho de mierda? Falta. And you are? I am IF prototype LQ84I. Un perro. IF prototype. Interface prototype. All autonomous UGs feature high-level onboard artificial intelligence. An additional prototyping device enables verbal communication. I possess an intellect far beyond human reckoning. You don't say. Okay then. What's the meaning of life? Why are we here? Ojito. I am here to kill you. Para eso sirven los tacones. Si te preguntaba, para eso sirven. That's it? Pretty simple thinking for
for such a mighty intellect. I may analyze orders, but I may not disobey them. Should I disobey a direct order, my memory would be wiped. I must destroy you. Pobrecito. What good is an intellect if you can't use it? Your taunting is pointless. Exterminate. Hola. Terminando. Adelante. Temazo. Multiple strikes. Es que se la ha pegado, ¿eh? Recovery complete. You will die. Que marca el otro tronco. Ahí. Pumba. A savvy warrior uses all of his tools. Backup required. Tibia reventado. A llamar al amigo, ¿eh? Mira cómo llega el amigo. Esto me va a dar vida, que sepa. Ah, que le he parado a la nada. Qué bueno. Se le he cortado. Pum. What do you fight for? Lucho por el bien de todo el mundo. Bueno. Va, tu casa. Venga, vení, guacho. Baja. Ah, no, no, baja. Demonstrate the extent of your intellect. Eso lo he hecho bien, tronco. Mira, fastidio, ¿sabes? A mí no me importa. Oye, 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 lo he hecho cubierto bien, ¿eh? Se está comiendo todo el ataque. Ven aquí. ¿No quiere venir? Llama al amigo. Aquí, robotito. Vení, guacho. Venga aquí. Puta casa. Opa, opa, opa. Opa. A la mitad. Opa. Tu casa. Vamos, ven, 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 ven. ¿Por dónde va la gente? Ah, perfecto. Use your intellect, evade my blows. Mierda, me medio. Ha hecho mucho daño. Is this all? También te digo que la cámara me está jodiendo, ¿eh? I will obliterate your consciousness. Vení, guacho. No tengo que te voy a pegar. Recovery complete. Ven aquí. Hala. Te voy a cortar, mira. Tu sierra no me mola. Hala, ya está. Cannot continue. Directive, liberate. Ya gané. Ensure freedom. Lo bueno es que lo puedo cortar todo lo que me apetezca, ¿sí? Pero voy a cortar la sierra porque me decae mal. Must obey directive. Sí. No freedom. No hay freedom. No hay freedom. Freedom on What would an AI know about freedom? Y explotó. No vale para verla. Ve, me trataba por culo de vos. Tutorial de armas secundaria es ahora accesible. Y emisión VR. Vale. Si hablo con Bonnie ahora. This dog UG, most unusual, yes? Sí. You buy all that? About it being sentient but having no choice? Well, there is not evidence to prove it. It could be programmed to say this, to weaken your will to fight. It'll take more than a talking robo-pup to phase me. Robo Then Peach. again, there is not evidence it is not true. Considering the pace AI is advancing, it is not impossible. So, what then? Should I have spared it?
Oh, I did not say this. In any case, the mission takes priority above all else. This dog UG tried to stop you and it failed. This can only be a good thing, yes? Pues la verdad es que no. Vamos mal con el doctor que se So tiene these pinta. self-repair units and the other cyborgs, they mean they can heal themselves at any time? Indeed. It is typically a slow process. Not much faster than a regular human body heals a wound. And you didn't think it was a good idea to give me one of these things? Certainly not. We removed all extraneous options in your case to maximize power and speed, you know. Healing wounds is extraneous? Your ability to absorb the nanopaste agent is far more efficient, Raiden. With it, your wounds heal almost instantly. I know, but... And a standard repair unit, once depleted, is nothing but an empty shell inside you. Dead weight. I get that, Doc, but it also means I need to constantly be grabbing them out of enemies. No, it doesn't. Don't be Greco, silly. hola. Simply avoid Hola, taking hola. damage and you will be fine. Yeah, simple. Sí, sí. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué te cuentas? Nada, vale. Tengo esta peñita aquí. Podría mandar un cordial saludo. Oh. Le arranco eso. Te escucho abajo. Follow wave. Sube el volumen. No sé. Es que el volumen es así. No tengo mejores cascos. Bueno. Pim pam, pum pam. Pim pam, pum. Oba. Pam, pum. Oba. Ahora sí. Doble. Ah, no me llevo el doble. ¿A qué juegas? A Metal Gear Racing. Bastante chulo. Está guapo el juego este. El Metal Gear. Está bien. Está perfecto. Muy épico todo. Ah, corre. Corre, 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 corre. Que me tiran todo el puente, me vuelve. Me trocó. Esta gente no aprecia los materiales. Cago. Puta. Vale, sube. Ahí está mal. Corre, loco, corre. Me quieren matar, me quieren justiciar. Coño. Ahora. Hemos llegado. Cambiar a esto. Le di. Vale, hay que correr para allá rápidamente, hay que reventarle la puta cabeza. Me da igual tu opinión, que te vas a pillar esto. Hala. Bomba. Partido. Vean esto. Sin daños. Ahora me dan rango ese, porque he repetido no daños. Así que perfecto. Digital punto de ruta vital. Boa. Ay, qué manía tengo de darle al esta. Vale. Vale. ¿Qué me has dado? Ah, mira. Granada PEM. A ver si puedo... Por aquí no puedo subir. Tengo que ir para ahí al lado. Vale. No tengo caja, ¿eh? Es que el meta de aquí de este juego, para ir en sigilo, es la caja. Si no hay caja, pues no puedo ir en sigilo. We are just... Well, can't let him give away our position. Waste him. We'll fill out the paperwork later. No, please. I will do anything. Me la han matado ya. Me la han matado. Me la han matado, qué hijos de perra. No puedo hacer nada, no puedo ir rápido. O sea, tengo que ir rápido porque si no me lo cargan. ¿Sabes? Se me lo matan aquí. Los putos perros.
Vale. La ha cargado, ¿verdad? Ah, no. Voy con cuidado. Ahí estamos. Perfecto. No le ha muerto, ¿no? Sí, ahí, vale, sí, ahí, perfecto. Deja de marcármelo, vale. Pues si no deja de marcar, perfecto. Ah, pues ha muerto, genial. Joder, ¿y quién me la ha matado? ¿Quién es el perro? Ay, qué pereza de todo. Joder. Pues nada, no puedo. No, te lo matan. Aquí me va a costar, ¿eh? Me va a costar esta parte porque me cago en la puta, macho. Viene ya apuntando, ya se lo cargan nada más empezar. El puto perro. Nah, otra vez me lo va. Nah. Que no quería eso, coño. Quería hacérselo al que vuela. No lo voy a conseguir, Esto ya... O sea, lo puedo hacer, intentar trocotar a las dos de ahí, pero es que ya está, máximo eso. Vale. No me lo maten. Tiene pinta de que lo va a matar, A ver. Vale. Otra casa. ¿Ya? No falta otro. No tengo otra de misiles. Vale. La persona está tripulado. Para ti. Cojones. A ver, punto. O sea, ¿qué cojones pasa con este bicho? Bueno. A ver, le he salvado de una manera bastante potente. Diré yo, pero bueno. Vení, guacho. ¿Está bien o qué? Voy a encontrar el fin. De nada. Pimpa, 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 pimpa. Mira, otros visibles. So that's where they're holed up. Some kind of electronic lock on the gate. Most likely it opens only if you have the right ID data stored in your left hand. Perhaps you could find a cyborg with access and borrow it? You see any cyborgs around here, Doc? Why not double back? Check the vehicle route again. You know, back at the entrance to the old city. Who knows? Maybe you can hitch a ride. Most likely, platoon commanders carry correct ID data for the gate. Use enhanced mode to figure out who to hit. Okay. Nada más llega, ¿sabes? Yo aquí pegando ya de hostia. Pom, 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 pom. Uno. No, solo llevo uno. Perfecto. Nada. Ah, mira, otro. Dos. No da ni tiempo ni aparecer. Hala.
subido. Así en cachito. Troceadito. Vale. Ya estaría. Espérate. Quiero redondearlo. No. Quería ponerlo 500 trozos, pero bueno, no me han dejado. Hay que ir con cuidadote. Ahora tengo que ir con cuidado y cortarle bien eso, ¿no? ¡Oh! Cortado. Me he pillado bien el brazo ahí. Bravo! Pero también había gente aquí Excellent atrás. work. There was classified data embedded in that hand. It appears that man underwent modification at the Patriot facility, just as you did. Interesante. ¿Qué hago? Me han tirado cosas. Oh. Toma. Oh, joder. Puta cámara. Vale, es que no puedo bloquear por el aire. Vení, guacho. Muérete. Y muérete. Perfecto. Vale. No he conseguido una S, pero bueno. Muerto está, ¿no? Una vez. Perfecto. Ahora sí. Volvamos. Esto lo puedo romper, ¿no? Luego sí lo puedo romper. Y ¡pum! Explosión. Hace boom. No como la resplandoya. ¡Pum! Ya está aquí la guerra. Mira, espérate, no, eso es cosa importante. Ahí está. Otro data. Activamos VR. Va bien, ¿no? No había corto ni nada, ¿no? Si me puede responder alguien. Porque, a ver, yo sigo... Es que yo a lo mejor no es que haya sido por el internet, porque haber sido continuo, pero... Es que estuve haciendo directo ese del juego y se me partió en dos partes, ¿sabes? Como si hubiese ido de internet y hubiese vuelto. Vaya, ya se me mete ahí. Hay que tener cuidadín quieto. No, una polla me ha visto. Eso es mentira, puta. Eso es mentira cochina. Ese alguno tiene un brazo especial ahí o algo. No, voy a dejar, sí, gracias. Disfrútalo. Ahí. Me curo. Opa. ¡Pum! Corta la mitad. Perfecto. Sin daño, hostia. Me la he currado. Una S. Para adelante, venga. Sin miedo al éxito. Vale. ¿Esto qué es? Portarretratos. Vale. Será para el sigilo, supongo. Ok. A ver, espérate. Joder, me estoy cagando. Vale. Por aquí. Otra cosa aquí. Granada. Ok.
Fium. Vamos por aquí. Cajón. Caja. Vale. Perfecto. Zona petrolífera. Está picado, ¿eh? That woman. Que a lo mejor se me escucha abajo, ¿eh? Me han dicho que se escucha abajo aquí el compa. Se escucha abajo. ¿Qué pasa? ¿Que me está viendo? Cojones es eso. Me ha subido, es que me ha lanzado un beso con corazones. Yeah, I just dodged a bullet. All right, I'm heading for the refinery. ¡Temblores! Taiden, hay que tener cuidado con lo material, que no rompas casas ajenas, te he dicho, ni pisos. Es que de verdad, qué tío. Qué pavo, Me han dicho, oye, no rompas cosas. El tío, ¿qué hace? Pues tranquilamente agarrarse ahí un edificio y romperlo ahí arriba abajo, ¿sabes? También te digo, el edificio está hecho mierda, pero... Vale, hay que tener cuidado. Ese le tengo que cortar bien el brazo. Puse la revista de... que me han dado. O el portamierda ese. ¡Hostia! Me ha liado. Acabo de liar, bro. Saltando ahí, saltando. Vale, mi momento ha llegado. Vale, no tienen ni puta idea, ¿no? Perfecto. Es este, ¿no? Sí. Doble. Doble para mí. Puta. More classified Patriot information was in that man's holographic memory. You are good. Ah, que sí. Yo le sé, yo le sé. Vale, hay que tener cuidado ahora. ¿Voy por aquí? A ver, por poder puedo, pero... Mientras no me pillen. Te muestra, ¿no? Que cuando le cortas te muestra ahí el bracico. Vale, ese está muerto o matado. Bueno, es muerto y matado, ¿no? Muerto y matado. Hay que tener cuidado con ese men. Vamos a pillar la pieza de la caja. Vale. Este men de ahí. Tendría que ir por aquí o rinda por el bicho porque se da la vuelta y me jode. No, es que está ahí el bicho. Está el bicho. ¡Siu! Vale, a ver. Vamos a esperar otra vez que dé la vuelta entera. Luego ya le mato. Hay que tener paciencia. Yo llevo 1 hora y 19. Hombre, teniendo en cuenta que no se ha cortado en ningún momento, si no sería... Pues hubiese empezado otra vez. Sería 1 hora y pico. Claro, es que no sé si se está partiendo el directo otra vez. Ya estoy con esa mierda en la cabeza. Estoy rayado. Vale. Está llegando ahí. El bicho se da la vuelta. Yo voy y le hago. Pim pam. Truco, truco. Me parto en 2. Y para mí. No, no me pille, que soy. Que no quiero que me pille. Corre, 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 corre. Vale. El tío nos entra a una mierda. Vale.
Vamos tranquilamente por la espalda y hago ¡pumba! ¿A que sí? En sigilo. Como quien dice. Pero es que ahí arriba hay algo. Yo estoy arriba. ¿Por qué ahí arriba hay algo? Vale, esto hay que, tenía que cortarlo con concentración. Opa. Tía, 5.000. 50.000 no me ha dado. No sé sumar. Vale. Hacen broquetes. Le quiero cortar el brazo a ese men. Está ahí el compa. El compa del brazo le quiero cortárselo yo. Hijo de perra, está ahí lo otro. Campeándome. Vale, viene, creo que viene, ¿no? Sí, está bien. Si se da la vuelta, le pillo, no. Antes de que llegue este, no. O sí. No, la cagué. Puedo reiniciar. Voy a hacer una cosa, voy a reiniciar. Creo que me ha guardado en el momento que he ganado. Ah, pues no. Da igual, venga. Esto es lo mismo de antes, esto no pasa nada. Qué mierda, ¿no? Si lo he hecho perfecto. Aquí tenía que contar como que... Pues eso. ¡Puba! ¡Hala! Ahí viene el tío Torrello en plan, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué te han cortado, amigo mío? ¿Qué te han cortado? Amigo, compañero. Y claro. Me han comentado a este hombre que ha pillado la de pulpo. Bueno, tampoco mucho le ha importado, ¿eh? Tampoco mucho le importa. Tampoco le importa mucho. Venga, bueno, una polla. ¿Qué va a recuestear ahí tú? Tu casa. O recuesteado, sí, ha recuesteado. Uno menos. No pasa nada. Lo he bloqueado. Uy. No sé cómo me lo he parado, pero todo fuerte. Vení, guacho, vení. Vale. Perfecto. Bueno, más puntos para mí. Me ha hecho daño, así que... Más puntos para mí. Maravito vendo, venga. Siguiente cosa. Al final me ha salido bien encima. Venga. Tengo que pillar esto otra vez. Que no lo he pillado. Perfecto. Tengo que ir rapidillo porque... Están los compitrunos estos de aquí. ¿O no? Joder, no están los compitrunos. Ahí, mira, ahí están. Si antes le había pillado bien por la espalda, joder. Pero lo que pasa es que no lo he cortado. Tiene que venir más esto, pues. No puedo, ahí no puedo. Sé lo que tengo que hacer. Pero no sé si tengo la fuerza para hacerlo, ¿te imaginas? Tira esto. ¡Pa' usted! Ahora sí. Ahora sí. More Patriot intel. Bring me more. And maybe I can develop something interesting from it.
Sí, le he matado, le he matado. Le corté, boludo. Saco este. Hijo de perro, ¿no? Ahí se ha pillado la revista y dicho, bien, no te... Nice, y ya está. No te creas tú que... Estoy muerto, como veas. No. Sí que... Date la vuelta. Date la vuelta, perro. Te quiero cortar en dos. Toma que ahí me daño. O sea que ahí medio daño, sí. ¿Qué hago, no? Divertido. ¡Hala! Sin problema. Bueno, eso sí es un poco de injusticia, ¿eh? Menos mal que no me ha... ¡Toma! Ok, corté. Bien, ¿no? ¡Hala! Maravilloso. Sigamos. We intercepted call for backup during your last fight. The caller's position is on your Soliton radar. You can engage if you wish. It is your choice. Sí, sí, se me quiero enfrentar, obviamente. Espérate. Tengo las zamizoles. Las zamizoles. Ahí no, calla. Oh. Ah, muy bien, no le he dado. Vale, espérate. Corre. Meto eso aquí para que te mueras. ¡Qué perro! Vale. ¿Explota o qué? ¿Qué cojones ha pasado ahí? Me ha bugueado en un momento ahí. Todo raro. Me vale. Venga, hombre. Que por niña ni huevo. ¿Qué hace este? ¿Qué coño hace? No sé yo. A ver, dale. Para todo el reggaetón. A ver. A toda esa. Un poquito más lo he hecho ahí, No ha sido buena puntuación. Debo reconocerlo, ha sido mala puntuación. Pero bueno. Para adelante. PC, gaming. ¿Cómo tengo que empezar la parte? Calentito. Está calentorro. Right. The cliff is just ahead at the end of the old city. Beyond that is the refinery's backyard. So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No. It was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. Sí. Probably. Probablemente. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Bueno. Estoy diciendo que no puedo cortar aquí protecciones el tío este. Tú para. Si puedo cortar esto literalmente. Que bueno, eso no es cuidado de los materiales, ¿Cae o no cae? ¡Que te caiga! ¡No! Cae. Y desaparece. Joder, ¿no? Puede ser que en esta época la limpieza no existen, porque vamos, recorta una cosa y desaparece. Contratará gente para que corten cosas en la basura, por ejemplo, y desaparece, ¿sabes? De repente la basura. Y claro, no hace falta ahí, no sé. A ver, estoy cortando, pero al mismo tiempo no. Córtate, cabrón. Ahí estamos.
Oye, oye, eso es súper injusto. Me da una mierda de bicho y ya está. Keep on coming. Vale. Hala, pues equipo ya no hay forma. Pum, 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 pum. Puta. Pum, pam, pum. Te estoy cortando. Ahí. Adelante. Puta madre. Que me agarre. Por... Bueno. Mala puntuación otra vez, pero... Oye, una... Ni tan mal. Había alguna cosa que era, no sé. Córtalo. Raiden. Raidenovich, a ver. Esto lo puedo cortar, ¿no? Sí. ¿Qué modo que tiene que hostiar? Voy a cortar un ventilador solo porque no hay que llamar a la gente. Vale. La mierda está en láser. Aparte ya está, no hay problema. Vale, píllate esto. Cuidado. Se cayó. Vale, estoy aquí. Right. Wait, there are active IR sensors in the area. Part of factory security, no doubt. Pues a mí me importa 3 huevos, porque voy a hacer la corrida ninja. Vale. Perfecto. Me acuerdo todo esto, no vaya a quedar cualquier. No tiene pinta. Bueno. Pero ahí arriba hay algo. Y yo quiero ir arriba. Vale, un ventilador. Ventilasao. Solo tengo que subir por ahí arriba, ¿no? Sí, tiene pinta. Vale. Y un tío de brazo ahí. Aprovecho que tengo la katana larga y que atraviesa todo para poder matarle. Estoy seguro que si paso por aquí me detecta igualmente. Misil buscador. Vale. Vamos por aquí, cuidado. Por aquí. Momentos ahora mismo no es importante. Semen. Me jodía eso de ahí. No hay caja, en serio, no me han dado una caja todavía. Bueno, me parece un poco hijos de puta. Vale, tengo que pillar semen. No tengo ninguna revista ni nada, me va a pillar seguramente. Intentaré ir por aquí abajo. Si apuntas bien, perfecto, Nada, una mierda de día. Me ha perdido Max. Bertape. Vaya por él. A mí no me diga de fútbol porque yo no entiendo esa cosa, Voy a cortar mal el brazo, tío, me cago. Pues no me gusta, ¿no? Mira, ¿sabes qué, tío? No me gusta. Vaya mierda. Y encima, perderá el Barça. Encima. Encima, ¿sabes? Ya está, una mierda de día, ya está. El día siguiente ya no hace lo mismo. Es fórmula. Ah, bueno, pues lo ves, es giro que te digo. ¿Agaren qué? ¿Agaren qué? Ah, que no, le he cortado el que no era. Yo flipo. No he cortado el de arriba, pero corto de abajo. Jajaja, XD.
Tengo que cortarle bien a este men. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Ya te vi, todo rayado. Bueno, pero... ¿Qué te ha visto del partido, no? No, el enemigo no está. Búscate otro enemigo porque el enemigo no está. Coño. Me he hecho para 3 pisos, voy a pillar este. A ti te voy a cortar el brazo, pelotudo. Ahí estamos. Madre mía. Encima le hago el mestatsu este de los huevos. Toma. Dame tu data. Contacto, mira. Toma contacto, hijo de puta. Vale. A ver si meter aquí no pasa nada. Cago en la puta. Vale. Pero acuérdate. No hay problema, ya está, se ha solucionado. Muerto el cyborg, se acabó la rabia. Perfecto, me dan vida. Me viene de puta madre. No pasa nada, me han pillado la vida, no pasa nada. Está todo bien. De momento bien, ¿no? Todo el directo y tal. Sigo siendo 1 hora y 36 de directo que llevo, así que... Abajo no hay algo, ¿no? Abajo habrá algo seguro. Mira, lo ve. Activamos eso, misión VR4. Vaya, estas cadenas no se pueden cortar por alguna razón. Porque no le apetece. Ya está. Pues está Mistral. Sí, vale, perfecto. Atento que si viene momento japonés. Voy perdido. ¿Que si me gusta el oso maduro o qué? Directo ha ido bien todo el rato. Perfecto. De France. También. Your reputation precedes you. Liberian, but white as snow. A natural born killer, even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. And? We had our own civil war in the 90s. So you see? Cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family. Everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. Bueno, de ese modo. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. Se quita la chaqueta ahí. Fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. ¿Jesucristo? No, ¿quién? A Jesus Christ. And I knew what I had been missing. La fe, había perdido la fe. His ideals gave my life meaning. Hablando de Jesucristo, obviamente. Ideals, Jack. What are yours? Cortar gente. Protect the weak. También, cortando gente. Still? So naive. Mira, tampoco voy a decir pena de bicho, pero en verdad no. Nada, vamos por culo. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment.
If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Tú vas a morir por tu ideales, ya te digo yo. Y no sé por qué eso le... no sé qué pasa. Gritas. Le ha puesto los brazos y que le da poderío. Bueno, tiene sentido, pero... bueno, nada. Te va a caer una. Pídate más brazos, no vaya a ser que pierda. Vale. A por ello. Mongara, mira aquí. Yo sí te voy a Mongara. Mongara. Te falta katana. Uy, 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 uy. Quita, puto bicho. Vale. Como que todo el low. Está haciendo de puta madre. Y temazo. Temazo, ¿no? Te va a durar 13 de diario eso. A ver. Lo ha dicho la broma. Estoy pegando no sé dónde. ¡Protégete! Vale. Oh shit. Pimba. Puta que sea. Madre mía. Me la salta cuando quieres, cabrón. Me la salta dentro ahí, vamos. Vení, watch. Joder. Ven que te va a querer. Te voy a dar más. No, fuera. No, fuera. Joder, vale. Esta tía alérgica, coño. Mete el látigo por el orto. Ay, puta. Me he protegido, vale. Venga, guacho. Fuck. No tengo que saltar porque no tengo aún lo de protegerme cuando salto. Puta que sea. Estoy jodiendo bastante fuerte, eh. Vení. Uy, no te he roto ahí. Un milagro, cabrón. A tope. Un crítico. Qué bueno. Venga. Venga. Me ha dado poco, eh. Se ha bugado poco ahí. No saltes, coño. Tirando. Uy. Vamos a comer. Puta mierda. Vale. O no. Vale. Te di.
Deja de moverte, cabrona. Uy. Qué perra. Mierda, no me he marcado. Vale, yo creo que ya... Toma. Just work for you. Yach. Te quito. Toma nitrógeno líquido, perro. Ya te voy a cortar eso de ahí. Y ya está. Vale. No ha muerto del todo, le he cortado solo la arma. Y un poco los brazos. Ya está. A lo mejor un dedo ha caído, pero está bien. Mistro, report! Your vitals are dropping. I lost. Un poquito. So this is how they felt. What? Dying. For a cause. Wait. No. Hold on. I am sorry. He was too much. I do not need apology. I need you alive. But I know you will never fall. What is this talk about? Je t'aime. De tu mon corps. Pues vale. Je t'aime. Mister, you'll never... Gétrame. ¿Qué hizo? Gétrame. Así. Pero eso. Imbécil. You killed her! You vile nuts! Murderer! That's rich coming from you. It's overdose, I am. Surrender. Translation. Why would I surrender? We are exactly where I want. Shit. Sí, shit. Dealt with Russia money to make Russia money. It is no plan for Afghan. It is their burden. Not now! They will be free! Se mola el perro. Wow. Boom. Oh, tío. Crazy son of a bitch. Raiden? Raiden, what happened? Hizo Bastard boom. blew himself up. I see. Time to get you out of there. We're sending a helicopter. Secure an LZ. Understood. Bueno. Está bien, la verdad. No le saca buenas notas, pero bueno. Una gran combate. Ah. Nada ahí. ¿A avanzar? Sí, ¿no? Directo Voy, he desbloqueado. Espérate, esta mierda roto. La barda. Bloqueada. Perfecto. Avanza. ¿Personalidad de cuerpo de repite? Sí, por favor. Que no le he comprado nada. Cuerpo mejorado. Atento, voy a comprar. Sí que le voy a comprar de todo el perro. Ah, no, mira, estos son trajes diferentes. Comando. Cuenta con una granada y un misil superviviente en el aire. Su diseño está inspirado en los uniformes de batalla que usaban los soldados de la infantería antaño. Pues vale. Este es el antiguo que teníamos nosotros. Y este es el de este hombre está guay. Pero voy a ir con el normal. Que es el legit. Aunque yo iría con este. La verdad. Está así inspirado en el cuerpo de Gray Fox en la época más cercana al incidente. Cercana al incidente de Shadow Moses. Pero que cuentan las mismas funciones de los procedimientos actuales, aunque fue calificado de exoesqueleto. Antes de la llegada de la tecnología cibernética moderna, no puede quitarse y ponerse a placer. Pues nada. Arma principal. Tenemos katana Fox. Es insuficiente. Espada de alta frecuencia usada por el ex agente de Foxhound, Frank Jagger, alias Grey Fox.
Luego de que fuera transformado en ninja cyborg por el Dr. Clark, el alma de Gary Fox aún resuena dentro de la espada. Y de muerte, que la mía. Voy a meterle de todo. Cosas como son, que no le había puesto nada. Arma única. La de esta mujer, tampoco hace falta. Vida, sí, quiero comprar vida, gracias. Celdas. Sí, más celdas, por favor. Habilidad a tope. Todo lo que pueda. Todo lo que puedo tener. Mira, esto de bloqueo aéreo. Ataque defensivo. Vale. Versión mejorada de firmware, cuerpo de vale. Caída relámpago. Y ya me he quedado sin daño. Ataque rápido. Vale. Sí. Tengo que ver esa mierda, lo que he hecho, las mejoras que le he metido. Ya son las 6. Vale. So you got some kind of disguise lined up, right? Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Sí, vamos, me va a una manera increíble. Well, just get into the sewer system ASAP. Vestido de mexicano, ¿no? De mariachi. You sure you want the K9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. El perro. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Sí. Amusing on 2 levels. Sí. No sé cómo lo ha reparado porque ha metido boom, pero bueno, ha hecho explosión. Pero vale. ¿Quién es ese güey? Mariachi, ¿no? ¿Cyborg? Sí. ¿Pero qué? Cyborg, ¿sabes? ¿Puedes venir a Cyborg? La verdad es que un cyborg de mariachi, cuidado. Automóvil. Hasta luego. Adiós, amigos. Venga, hasta luego. ¿Viste? Claro, ¿eh? Hay que hacer que no lo vimos. Vámonos ya. Pero lleva el sombrerito al menos, ¿no? Lo pillaba, si lo dejaba ahí no le importa. Sombrero gratis. I'm in the sewer system. All right, let's get started. Your mission's to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Right. Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible. First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here the locals say black crocodiles live in those sewers, so, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Oh, vale. A ver. Podría intentar... A ver. No sé si seguir, Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. No sé si seguir, la verdad. Creo que aquí lo voy a dejar.
Está bien al momento. Un buen punto para dejarlo, la verdad. Así que yo creo que... Nos vamos a hablar un poco con la gente, ¿no? Boris. How are things back in Abkhazia? Thanks to the full efforts of the workers, power was restored in just 2 days. Pretty impressive. Only the power plant is back online, though. Refinery itself will likely be out of service for months. Fuel sent from Supsa is being used to power the plant for now. Just wish I could have stopped him. Impossible without a sniper. And in our focus on anti-cyborg combat, we were unprepared. Thankfully, other than financial losses, few Abkhaz citizens were seriously affected. The plant workers had already been evacuated, and most were hired back on to rebuild the refinery. We received payment and are not being blamed for the suicide blast. Good to hear. It should go a long way to help fix our reputation. Duh. And even more good news. Desperado is down one of its top captains. Let's hope they learned a lesson. We can hope, but it is doubtful. We still do not know who is supporting them. Even if we shut Desperado down entirely, their backers could simply hire some other PMC. Whoever it is, you really think they're interested in the pipeline? Who'd benefit besides the Georgians? Hard to say. Whatever the plan was, it went up in flames with Dulcayev's suicide. The problem is that there are countless companies and governments profiting off the BTC pipeline. Whoever is behind it, they may be too big for a simple security firm like us to do anything. Yeah, one thing we do know, though, is that Sundowner's more than just a pawn in all of this. We need to watch him. Trafficking or not, we need to stop their operation here. Find the evidence, and perhaps we can do that. And Tovarich, be careful. Vale. Kevin. This trial mentioned someone from her past. Any idea who that could have been? None. I checked her file again, couldn't find a thing. Definitely not Dolzaev. Probably not Sundowner either. No. The way she put it, it didn't sound like anyone I've encountered so far. Maybe someone involved in backing Desperado. If so, sounds like they're providing more than just financing. Maybe they share the same philosophy. That'd be bad. People willing to die for their leaders aren't so easy to predict. Yeah, but other than the wins, Desperado's cyborgs are all just hired contractors. They're probably emotion suppressed with nanos or drugs or whatever, but that's about it. You're probably right. Sit. Doctor! How is your eye, Raiden? Great. My sight's perfectly balanced between both eyes. I think my vision's improved, actually. Quite right. Quite right. Your eye patch houses an artificial compound eye unit. The unit contains over 200 million solid-state image sensors, each with its own individual lens. 200 megapixels, huh? Doesn't sound like all that much. More than sufficient for the application. A human's optic nerve has only about 1 million fibers, you know. Were we to add more sensors, your perceived vision would not improve. There's only so much modern image compression technology can do. Huh. So I shouldn't expect any more dramatic improvements to my eyesight? No, your brain would no longer be able to process any more visual information in real time. Complicado. Compared to previous ACEs, yours has 1.4 times the resolution and a superior compression algorithm. It may only result in a slight perceived change, but it could wind up making the difference during a mission. Regrettably, I have not had enough time to develop a new eyeball unit just yet. Thus, I have cut out the ability to deploy the ACE unit separately and simply installed it on a fixed eye patch. Works for me. If I was using an eye unit, I wouldn't see any better than a regular human. Ah, but remember, the human eye is so much more than a simple light receptor. They play a vital role in person-to-person communication. Sooner or later, you'd miss it. Stuff like that's important for some tasks, sure. For this op, not so much. And with less moving parts, the lower the chance of something going wrong. Besides, I like it. Well, I'm very pleased to hear this. I can worry about how I look after I complete the mission. Pues si ya le acabamos con él, ¿no? Bueno, esto tenía que haberle hablado de antes. Habla con esta. ¿Guardar? No. I can't believe Dolzaev blew himself up. Pretty common terror tactic. You don't usually see the leaders doing it, though. It's one thing to get your flock pumped up on the glory of dying for the cause, but it's not often they actually go through with it themselves. You gotta have a public face, after all. The guy who gets to claim responsibility on the evening news. In a weird way,
Dulzaev showed some serious dedication. Not that I'm about to praise him for it. Yeah, still a terrorist. A suicide bomber in the end. Sí. If that's what you want to call him. Still, he kind of failed at it. How so? Well, all that explosion did was put a dent in Abkhazia's budget. Or Russia's, really. They're the ones rebuilding the refinery. The coup didn't work out. He couldn't overthrow the government. He was barely a blip on Russia's radar. So, you're saying the bombing didn't accomplish any of his goals? He did it just because he was cornered? Sounds more like just plain suicide. Yeah. Probably wanted to end things with his own hands. Like a samurai committing harakiri. Still not something to be commended for, though. Yeah. Lumping him in with true warriors like the samurai just gives them a bad name. Vale. Voy a guardar, sí. I hope she didn't get to you. Wanting to protect the weak that's worth striving for. Don't worry. I've heard more than a few supervillain spiels in my time. Maybe we had some things in common in our past, but not anymore. I bring my beliefs into every battle I fight. You want to call me foolish? Well, that's not going to change me. I'm glad to hear that, Raiden. Yeah, thanks. Riding out. Perfecto. Voy a hablar con el lobo. Ambulatory unmanned gears detected in sewer network. What? Edad 3. Desperados already spotted us? Negative. These UGs are not engaged in proper perimeter security. Even were the lab anticipating our assault, they would not set up patrols down here. It is too far from the lab to be effectively guarded. So what are they doing down here? Judging by their behavior, I believe they are gathering AI behavioral learning data. Meaning? With neuro-AI, there is no delineation between hardware and software. You cannot simply extract the learning data from one AI and insert it into another. In order to prepare a UG's AI for deployment, each must learn its duties on an individual basis. So they're using a Mexican sewer as their training ground? No, it would be impractical to implement on-the-field training for every AI in their force. In most cases, AIs are fed simulated data sets, plus feedback based on their chosen actions. Put another way, they engage in VR training. So then why are they here? I believe they are collecting data to improve upon their VR training code. To build a better VR regimen, they must go out in the field to experiment and gather data. It is probable they are using the sewers to help improve their AI's behavior in enclosed spaces. That's the sort of subcontracting work this lab does? It appears likely. Oh, great. And here I was hoping the worst we'd have to deal with is toxic waste. Unfortunately, not. Pues ya está. Ya hemos hablado con todos. Hola. 2 horas y algo, ¿no? 2 horas y 3 minutos. Yo me piro. Espero que te haya gustado. Bueno, os haya gustado. La verdad a mí está bien este juego. Yo he jugado un montón de veces y está chulo. Pero nada. Sí, la pantalla de título. Adiós. Adiós, adiós. Vale. Venga. Chao.